10 de la mañana con 34 minutos. Gracias por estar en sintonía de Extra Radio 92.3 FM. Esto es En Contexto, en compañía de Rafa Cambronero en controles, Carlos Villalobos en la producción en vivo. Conmigo está Luis Frier. ¿Qué tal, Luis Frier? ¿Qué tal, Ángelo? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, bienvenido a todos los que ya están con nosotros, que nos sintonizan para esta hora y media de más información. Inmediatamente vamos con las noticias. Es momento de ir más allá de los titulares para explorar a fondo lo que está pasando ahora, en tiempo real. Y es que esta mañana, pasadita a las 7 de la mañana, se dio el anuncio en las redes sociales de la ex primera dama de la República, Claudia Dobles, donde comunicó su intención de ser precandidata a la presidencia de la República por el partido Acción Ciudadana. Ya vamos a visualizar el comunicado a través de nuestras redes sociales y canal 42.2 para todos los que nos acompañan a través de esa señal. Pero aquí se los voy leyendo. Dice el comunicado: las dificultades que enfrentamos como costarricenses, así como el amor y compromiso que siento por nuestro país, me llevan a considerar postular mi nombre como precandidata presidencial por el partido Acción Ciudadana. Costa Rica atraviesa un retroceso en nuestras conquistas sociales. La seguridad, educación y salud están gravemente amenazadas y a muchas personas no les alcanza el dinero para llegar a fin de mes. Me preocupa el futuro del país si no retomamos el diálogo y concretamos soluciones para enfrentar estos desafíos. Transformaciones en temas como ciencia, tecnología, empleo y ambiente necesitan una Costa Rica unida y con visión estratégica basada en respeto, empatía, valores y convivencia. Es urgente mejorar la seguridad, reducir las presas, fortalecer los servicios de salud y educación, generar empleo, cuidar el ambiente, garantizar alimentos accesibles producidos localmente y combatir las desigualdades con mayor inversión social. La política basada en violencia y falta de respeto no nos llevará adelante. Necesitamos construir esperanza e ilusión y un mejor futuro para todas las personas. Esto es lo que me motiva para estar considerando proponer mi nombre. Claudia Dobles Camargo. Luis, ¿qué le parece ese anuncio que hace la ex primera dama? Bueno, yo no sé si sorpresivo, porque si recordamos el nombre de ella se sonaba mucho, finalizando el mandato de Carlos Alvarado, que al final terminó ocupando esa candidatura a Welmer Ramos. Me parece a mí que de lo que hay en este momento del PAC, o del intento de volver a traer al PAC nuevamente al campo político nacional, es una apuesta bastante buena. No sé si es la mejor que podría hacer el PAC en este momento. Sí, bueno, ya lo había dicho Otón Solís Fallas, el fundador del PAC, y también el expresidente Luis Guillermo Solís. Ellos dos, en entrevista con nosotros aquí en Extra Radio, habían dicho en su momento que ellos sí veían a doña Claudia como posible precandidata o posible candidata del PAC para las elecciones del 2006. Ella en este momento está haciendo público su intención de ser precandidata, y como decíamos y conversábamos hoy en la mañana, don Henry, con todos los oyentes de Desde Buena Mañana, parece que sería la única. Que sería no suena. Directa. Sí, No, que no sería habría una convención. No habría, no suena otro nombre para postularse a una precandidatura y ser finalmente el candidato oficial del Partido Acción Ciudadana, que en su momento alguno de los personajes también había dicho que el PAC está más vivo que nunca. Veremos qué sucede con esta intención. Dicen que en política no hay muertos. En política no hay muertos, exactamente. Veremos qué sucede con el Partido Acción Ciudadana, que a mucha gente, y lo veíamos en mensajes que le hacían llegar a doña Claudia en esa publicación que hizo hoy en horas de la mañana, mucha gente la estaría apoyando en su intención de ser precandidata del Partido Acción Ciudadana. Veremos qué pasa finalmente con esta posibilidad que se abre en este momento para el PAC y esta posible precandidatura de doña Claudia. Son las 10 de la mañana con 39 minutos. Varios analistas señalan que el tono confrontativo del gobierno, presidente y ministros se ha elevado. En Grupo Extra hicimos un sondeo entre los consumidores de nuestras diferentes plataformas digitales y este fue el resultado. Un 76% de las personas que participaron está de acuerdo con esta afirmación de que se ha elevado el tono
de parte del gobierno, el presidente y los ministros, y un 24% no está de acuerdo con lo que señalan los analistas. En Desde Buena Mañana conversamos con el sociólogo Roberto Pineda al respecto y esto fue lo que mencionó. Hay un problema muy serio porque cuando desde la cúpula del país no se acepta debates, cuando desde la cúpula del país se utilizan una forma confrontativa con las demás poderes de la República, pues esto lo que lleva es a generar precisamente una práctica de diálogo confrontativo sin llevar a precisamente un diálogo constructivo, un diálogo que permita la confrontación de ideas sin tomarlo a nivel personal y la confrontación de ideas con el ánimo de llegar a consensos importantes. El problema es cuando llega gente que quiere imponer sus ideas y no permite que nadie disienta de ellas. Ahí tenemos claro un serio problema porque es cuando inician los autoritarismos. En Contexto, por Extra Radio. Pineda añade que muchas personas al ver que se golpea la mesa para lograr cosas se vuelve una tendencia entre las personas. Cuando desde las investiduras más altas de la sociedad se da el ejemplo de que se puede golpear la mesa y gritar, imagínense, además de que ya tenemos también, por una cultura patriarcal y machista, esa tendencia totalitaria a tratar de imponer las cosas. Y eso lleva precisamente a una serie de situaciones sociales particularmente muy dolorosas, todas repercutiendo efectivamente en la red social. En Contexto, por Extra Radio. 10:41. ¿Qué piensa usted, Luis? ¿Se ha elevado el tono? Sí, totalmente. Y esto segundo también, que es algo que también llega a las personas, que entre nosotros mismos estamos ya con epidemia muy delgada, sí, para tratar ciertos temas o muy acelerados. Sí, también. Y no pues ver como de una manera como que otros puntos de vista, otras opiniones diferentes, pues ya no son como tan digeribles, tal vez, no sé. La gente se volvió menos tolerable a otras opiniones. Exactamente, creo que lo expresas de mejor manera. Y bueno, esto lo vemos también en las conferencias de los miércoles, ¿verdad? Un tono bastante confrontativo. Creo que se iba a golpear. Yo los venía escuchando en la mañana y decía Henry algo muy interesante, que en efecto la campaña de próxima campaña presidencial va a ser bastante intensa. Sí, va a ser de mucho choque. Sobre esto también conversamos con doña Katia Benavides, pero ya les voy a contar, porque este fin de semana se hicieron virales fotografías que dieron cuenta de unas vallas publicitarias en el gran área metropolitana con la figura de 4 jerarcas, y esto es portada hoy de Diario Extra. En la portada dice: polémicas vallas contra antagonistas del gobierno, y en la fotografía que les hago mención de esa valla publicitaria aparece la imagen, la foto de don Rodrigo Arias, el presidente de la Asamblea Legislativa, la señora Marta Acosta, la Contralora General de la República, Carlos Díaz, Fiscal General de la República, y el señor Orlando Aguirre, que es el presidente del Poder Judicial. Estas 4 personas aparecen en esa valla y una frase con letras rojas en grande que dice: renuncien. Sobre esto conversamos con doña Katia Benavides, que esto fue lo que comenta. Es un mensaje muy fuerte. Yo sí considero que es un ataque a la institucionalidad como tal. Tenemos que ver y analizar hacia dónde se puede ir. Hay que recordar que en el Código Penal, en otras normas del Código Penal, en su artículo 103, hay una penalización para este tipo de publicaciones que tengan que ver con ataques a la institucionalidad como tal, y nadie se ha acreditado, nadie ha firmado, por llamarlo de alguna forma simple, el mensaje como tal. Es importante saber quiénes son, cómo van, el emisor de quién da el mensaje. Tenemos que conocerlo y tenemos que saber por dónde viene y cuáles son sus intenciones. En Contexto, por Extra Radio.
Para Benavides, lo que se intenta es desviar el foco de atención y comenta sobre lo peligroso de hacerlo. Me preocupa que nos desviemos, que desviemos el foco y que el enfrentamiento llegue a ser personal, porque normalmente no llega a ningún fin, a ningún objetivo que realmente impacte a la población. Lo peligroso del mensaje es que estamos atacando de manera personal a las instituciones, a la institucionalidad de Costa Rica, que siempre nos hemos maravilloso de tener una de las democracias más fuertes y longevas en América Latina. Pero para mí el tema principal acá es que debemos volvernos a esos temas de fondo, porque en la manera en que hoy estamos dando las discusiones políticas y las discusiones sociales incluso, no estamos llegando a ningún fin, ningún objetivo, ninguna meta concreta para mejorar esas condiciones. En Contexto, por Extra Radio. 10:45. El sociólogo Roberto Pineda también opinó al respecto sobre estas vallas que están desatando toda una controversia a nivel nacional. Esto es una situación realmente muy seria, ¿verdad? Porque independientemente de quién lo haya puesto, así es como inician los regímenes totalitarios fascistas, ¿verdad? Tratando de denigrar las instituciones que sostienen la democracia. Y esto realmente debe llamar a una reflexión bastante grande. Recordemos que este tipo de discursos lleva en los Estados Unidos, al final del primer periodo de Trump, a la invasión del Capitolio, a uno de los, digamos, considerados pilares de la democracia estadounidense. No esperemos que eso pase acá, pero sí, ese tipo de cosas pueden llevar precisamente a ese tipo de violencia contra la institucionalidad y legitimando también a un personaje, sea quien sea, que quiera tomar un poder absoluto y ejercer un tipo de dictadura. Más inmediatez, más credibilidad, más compañía. Extra Radio. Nos acercamos al corazón de las noticias mundiales. La situación en Los Ángeles sigue complicada con estos fuegos que se presentaron desde hace ya varios días, y para eso hacemos contacto con nuestra corresponsal periodista Patricia López Frer, quien está desde allá, que lleva ya varios días informando para el Grupo Extra sobre lo que está sucediendo. Patricia, buenos días. Cuéntanos un poco cuál es la actualidad, qué es lo que está sucediendo en este momento, cómo están las labores del control de esta emergencia que se ha presentado en Los Ángeles. Muy buenos días a todos ustedes, compañeros, allá en Costa Rica. Aquí cuando apenas está saliendo el sol, apenas está amaneciendo, bueno, ya son las 8 y resto de la mañana. Las labores van muy bien, las personas están cooperando. Tenemos a la Guardia Nacional también que está haciendo una excelente labor. Aquí podemos ver también, tenemos a las fuerzas de la policía, a la Guardia Nacional, los bomberos, que están en conjunto trabajando para que lo ocurrido debido a estos incendios transcurra de la mejor manera posible. Todavía hay áreas como la que podemos ver a mi espalda, eso es Pacific Palisades, que se encuentran cerradas al público, nadie puede acceder, nadie, los residentes tienen una evacuación obligatoria. Y las cosas están en relativa calma ahora, que ya es, como pueden observar, es un día soleado. Sin embargo, detrás de esas montañas continúa el llamado incendio Palisades, que hasta el momento y después de una semana, mañana se cumple una semana, ha sido contenido solamente en un 17%, por lo que la alarma y la alerta todavía continúa. Patricia, importante mencionar que normalmente estos fuegos son habituales que se presenten en Los Ángeles. Sin embargo, normalmente también estamos hablando de áreas boscosas y montañas, ¿verdad? Árboles, pero en este caso la situación se está presentando dentro de las comunidades habitadas ya por muchas personas aquí en Los Ángeles. Correcto, y en este caso también lo que se está o la mayor queja que existe de parte de los ciudadanos y hacia los gobernantes es que no se preparó de manera adecuada, precisamente teniendo en cuenta que es un área en donde se dan incendios una vez al año. Sin embargo, este ha sido
uno de los peores incendios registrados en los últimos años, compañero. El tema de los vientos importantes también que ha perjudicado o ha complicado la labor de los rescatistas, de los cuerpos de bomberos. ¿Cómo está en este momento y qué es lo que se espera para los próximos días, tal vez las próximas horas en cuanto al viento? En efecto, los vientos de Santa Ana fueron los que no ayudaron a los bomberos a combatir este incendio. Los vientos estaban soplando, estaban viajando a más de 90 kilómetros por hora el martes pasado, la semana pasada. En estos momentos no hay vientos, pero sin embargo se esperan que los vientos regresen en los próximos días, por lo que la Guardia Nacional, la policía y los bomberos se mantendrán activos por las próximas semanas. Y de hecho estaba conversando con los miembros de la Guardia Nacional, quienes me dicen que ellos van a estar aquí no solamente por 2 semanas, pero se estima que por algunos meses. Patricia, otros de los temas que ha acaparado los titulares también con estos incendios es el tema de los seguros. Por ahí se mencionaba como que algunas compañías previo a que sucediera todo esto o durante la emergencia habían cancelado los seguros de las personas en cuanto a la cobertura de incendios. ¿Esto es así? ¿Cómo se va a manejar la ayuda también para las personas? Eso es correcto y es lo que mantiene también a muchas personas indignadas. Hace apenas 2-3 meses, muchas compañías de seguros de casas cancelaron las pólizas que cubrían los incendios, por lo que estas personas hoy se encuentran totalmente sin esa protección, sin esa cobertura. Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, indicó la semana pasada y durante una conferencia de prensa que espera que su gobierno cubra en un 100% a esas personas que por hoy lo han perdido todo, sus viviendas, y en muchos casos también han perdido pues seres queridos. Pero en efecto, muchas compañías de seguros de casa dejaron a sus clientes, a esas personas completamente en el limbo. Patricia, ¿cuál es la situación actualmente, en este momento, a esta hora, allá en Los Ángeles? Hace apenas unos minutos inició una conferencia de prensa, misma que todavía no se sabe con exactitud en dónde va a ser. Me indicaban algunos agentes del orden que la misma se está efectuando a más o menos 45 minutos de acá, en Suma Beach, que es en Malibu. Sin embargo, el acceso a Malibu a través de la llamada costanera o el Highway 1 está cerrado y permanecerá cerrado también por los próximos meses, según me indican. Lo mismo que el acceso a las viviendas, así que eso es lo que se está viviendo ahorita. Se va a dar una actualización durante esta conferencia de prensa que se está realizando en estos momentos, donde imagino van a abordar el tema de las víctimas fatales, además de las estructuras que han sido dañadas, donde se dará un número más exacto hasta el día de hoy. Esa información también se encuentra en la página del gobierno estatal, el gobierno de Gavin Newsom, en donde se brinda, se actualiza el ocurrido cada hora. Entiendo que se está actualizando. La Guardia Nacional, el Cuerpo de Bomberos sigue atacando, sigue luchando contra las llamas en este momento, ¿cierto? Cierto, contra las llamas, pero mayormente contra los delincuentes, porque por ahora ya se han registrado también algunas personas que desafortunadamente han ingresado a estas viviendas afectadas por los incendios para saquearlas. Así que la labor primordial de la Guardia Nacional es tratar de proteger a los ciudadanos, no solo de las llamas, pero mayormente de estos delincuentes. Ahorita tenía cerca a uno de los agentes del orden de la Guardia Nacional. Se me alejó un poquito, pero fue lo que me indicó. Uh-huh. Bueno, Patricia, le agradecemos mucho los reportes que nos has brindado todos estos días. Ojalá la ayuda siga llegando para las diferentes víctimas de estos incendios devastadores allá en Los Ángeles, donde incluso usted, para que le cuente a los oyentes de En Contexto, también tuvo que evacuar su vivienda producto de este siniestro. Correcto, gracias a Dios, pues estoy bien, mis hijos están bien, pero sí tuve muchas llamadas de familiares
desde Costa Rica, de otras partes de aquí de los Estados Unidos, porque mi apartamento, vivo en un edificio de apartamento de 10 unidades y estoy a 2 cuadras de la evacuación obligatoria. Fue difícil tener que dejar el apartamento, pero era necesario. Las llamas se podían sentir todavía, de hecho puedes oler el humo y las cenizas están por todas las calles de Santa Mónica. Vamos a ver si me puedo mover un poquito para mostrarles por acá donde está todo el área todavía cerrada, no hay acceso a los residentes, pero sí, viví esa experiencia, así que te puedo contar de que es bastante traumático, te quedas como un poquito en shock. Uh-huh. Bueno, Patricia, le deseamos el mayor de los éxitos y que todo vuelva a la normalidad pronto allá en Los Ángeles. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a Patricia López Fred, que está en Los Ángeles en directo a esta hora de la mañana. Son las 11 en punto acá en Costa Rica. Vamos a la pausa, ya venimos. En Contexto, por Extra Radio. En Contexto a esta hora de la mañana en los 92.3 FM. Y desde ya le digo, pueden enviar sus mensajes al 7003-1234, 7003-1234 para que deje sus mensajes a través de esta plataforma. Con mucho gusto se los vamos a ir leyendo poco a poco. Hoy tenemos como invitado especial al precandidato del Partido Unidad Social Cristiana, al señor Juan Carlos Hidalgo, con el que vamos a conversar durante la siguiente hora sobre su postulación en este partido y todo lo que se avecina en esta campaña política, que ya muchos analistas están diciendo que va a ser una campaña de como de muchos trapitos sucios, ¿verdad? Y mucha confrontación, pero no confrontación con ideas, lamentablemente. Es lo que dicen los analistas y sobre eso vamos a conversar con don Juan Carlos. Primero saludarlo, don Juan Carlos. Bienvenido, gracias por estar acá con nosotros y feliz año. Feliz año, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por el espacio que me brindan esta mañana. Don Juan Carlos, ¿por qué decidir aspirar a la presidencia de la República en el Partido Unidad Social Cristiana? Tengo muchos años de estar estudiando la realidad de Costa Rica, estar analizando los problemas estructurales que venimos arrastrando en muchos temas, inseguridad, educación, la creciente disparidad de oportunidades que tenemos entre las zonas rurales y el gran área metropolitana, y de comparar estos problemas con lo que ocurre a nivel global y a nivel regional. Trabajé 15 años como analista de políticas públicas sobre América Latina en un instituto en Washington, pude recorrer toda América Latina y me siento perfectamente preparado para impulsar propuestas y soluciones a estos problemas que tenemos. Creo tener las soluciones para estos problemas, para estas deficiencias que tenemos como país, y eso es lo que pretendo yo en los próximos meses promover y presentárselos a los costarricenses para que ellos tomen una decisión. En el proceso anterior usted aspiró a una diputación, lamentablemente por sus intereses no salió, pero desde entonces ya usted tenía pensado aspirar a la presidencia o fue algo que se fue dando. No, yo cuando vine al país en el 2020 solo tenía un objetivo, que era ser diputado y ver qué pasaba, ver cómo me iba como diputado y si era algo que para lo cual yo tenía alguna destreza o no. Pero luego salió la oportunidad de ser presidente del partido. Tampoco cuando asumí la presidencia del partido yo tenía contemplado una candidatura presidencial, pero conforme fueron pasando los meses de estos 2 años, 5 meses que fui presidente del partido, quedó claro que logré un liderazgo dentro del Partido Unidad Social Cristiana importante, logré la confianza de muchos de los actores del partido y logré sacar adelante una agenda importante de reformas internas que era muy necesaria si el Partido Unidad Social Cristiana quería seguir siendo vigente. ¿Y en qué momento es que toma la decisión de ser precandidato? Aproximadamente por ahí de finales del año pasado. Finales del año pasado ya era evidente que había que tomar una decisión. Le digo una cosa, yo estaba muy contento y cómodo siendo presidente del partido. Había muchas cosas que había que impulsar, que siguen siendo necesarias dentro de la organización. Pero ya los tiempos que dicta el calendario electoral, que escapan del control de uno, determinan que cualquier decisión sobre una candidatura tiene que darse para enero. Y por lo tanto tomé la decisión a finales de año de
hacerme un lado de la presidencia del partido y optar por la precandidatura. Incorporando la conversación a nuestro compañero Paul Ulloa, el director de Extra Noticias. Paul, buenos días. Buenos días y buenos días a los amables oyentes. Buenos días, don Juan Carlos. ¿Cómo va? Saludos, Pablo. ¿Todo bien? Todo bien. Me alegro. Don Juan Carlos, tal vez aquí empecemos por, como bien lo decía Ángelo, el Partido Unidad Social Cristiana todavía sigue siendo una de las fuerzas más importantes las fuerzas políticas más importantes del país. Bien lo refleja la cantidad de diputados que tiene, bien lo refleja la cantidad de alcaldes que sacó en la última elección. Pero mucho se ha dicho que se siente poco la fuerza que la Unidad Social Cristiana puede tener, que se ha quedado en un partido de poses. Y eso lo han dicho varios analistas, que se han quedado en un partido en donde no se sabe quién puede salir adelante, quién puede salir a sacar la cara por el partido. Y se lo pregunto porque en las últimas elecciones estuvo doña Linet, que usted tuvo un problema con doña Linet, o me equivoco. Y anteriormente estuvo don Rodolfo Pisa, que después se fue al PAC. No hay una identidad de la Unidad Social Cristiana. ¿Cómo rescatar esa identidad del Partido Unidad Social Cristiana para atraer a quienes fueron los más cercanos a ustedes? Yo creo que hay que ser autocríticos. Y efectivamente el partido perdió su vocación de ser gobierno, perdió su vocación de plantear al país las grandes reformas que necesitamos. Nuestra carta ideológica, que es la Carta Social Cristiana de Costa Rica, nos da un mandato. Dice que el Partido de Unidad Social Cristiana es un partido para promover el cambio, no simplemente para administrar la coyuntura actual. Pero yo siento que por varios años el partido cayó en una deriva en donde simplemente nos conformamos con ser una máquina para sacar diputados y perdimos ese norte, esa vocación de llegar a ser gobierno, pero no solo llegar a ser gobierno por ser gobierno, sino para impulsar esas reformas. Entonces sí, mi candidatura, mi participación en el Partido de Unidad Social Cristiana, desde que yo me incorporé a la organización en el 2019, siempre ha venido con la finalidad de buscar darle ese norte, esa identidad programática al Partido de Unidad, poner sobre la mesa discusiones sustanciosas, de tal forma que los costarricenses vean que aquí hay un partido pensante, un partido propositivo, un partido con visión. Por ejemplo, poco después de las elecciones municipales, donde usted muy bien señaló que fuimos el partido ganador de las elecciones municipales en el febrero pasado, me aboqué de lleno al relanzamiento de las secretarías nacionales y a la reactivación de los núcleos de acción programática, los NAPS, que son estos equipos que ya están constituidos con gente de mucho peso y que desde hace meses están trabajando en la propuesta programática que va a implementar el Partido de Unidad cuando seamos gobierno en el 2026. Tenemos equipos trabajando en la propuesta económica, en la propuesta de educación, en la propuesta de infraestructura, en la propuesta de ambiente, en propuesta de salud, etcétera. Así que efectivamente hay que ser autocríticos, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo, pero precisamente la autocrítica nace el deseo de enmendar las cosas que no se han hecho bien y de plantearle un nuevo rostro a los costarricenses para volvernos a ganar la confianza de ellos. No, Juan Carlos, pero ¿existe todavía esa identidad social cristiana? Porque incluso ahora, y lo vimos en las pasadas elecciones, todo el mundo pensó que iba a haber un renacer de la Unidad Social Cristiana con doña Linet, que era, por decirlo así, un ala muy centrada de la Unidad Social Cristiana. Muchos le critican a usted que viene del ala liberal de la Unidad Social Cristiana. ¿Qué responde a eso? ¿O ya hay hay formas de crear puentes dentro del partido para evitar esas diferencias que realmente a un partido como la Unidad o un partido tradicional, llamémoslo así, no le ayudan en nada?
nuevamente, doña Linet estuvo segunda en las encuestas durante casi que toda la campaña. Y no logró capitalizar una segunda ronda. Pero podemos identificar muy bien qué fue lo que salió mal. O sea, fue el tema de los debates. Ahí fue cuando la intención de voto de ella colapsó. Y yo siempre he dicho que el tema de los debates reflejaba un problema mayor. No era simplemente doña Linet, era un problema mayor de un partido que evitó definirse. Evitó tomar posiciones. Entonces, la mayor parte de las respuestas, no solo de doña Linet, sino generales del partido, ante preguntas trascendentales, claves, en materias de finanzas públicas, en materia de el rol que el Estado debe jugar en la sociedad y en la economía, etcétera. Todo era las respuestas: vamos a analizarlo, vamos a estudiarlo, vamos a debatirlo. Pues eso es lo que no quieren los costarricenses. Los costarricenses quieren definiciones, quieren respuestas concretas, aun cuando eso pueda enojar o alienar a un grupo en particular. Y es que el problema es que cuando usted trata de quedarle bien a todo el mundo, no le queda bien a nadie. Y eso es una crítica que yo creo que fue incorporada muy bien por el partido a raíz de esa derrota, la quinta consecutiva, que fue muy dolorosa, porque nuevamente probamos las mieles del triunfo y se nos escapó, ¿verdad? En los últimos minutos, en el minuto 92 se nos fue esa victoria, porque sabíamos que si íbamos a segunda vuelta ganábamos, pero creo yo que se identificó muy claramente las razones por las cuales no fuimos gobierno, y es porque el partido necesita definirse. Yo vengo con ideas claras y propuestas claras de lo que hay que hacer para transformar a Costa Rica, para llevar a Costa Rica a un nuevo estado de desarrollo, para sacar adelante a Costa Rica de las crisis en las que está sumergida en seguridad, en educación, en salud. Y esas ideas vamos a proponerlas en los próximos meses y esperamos ganarnos la confianza de los costarricenses. Pero estoy convencido, y por el apoyo que recibí ayer en el lanzamiento de la candidatura, donde más de 1,000 personas llenaron el Hotel Corobicí Crown Plaza, estoy convencido que el partido está cerrando filas alrededor de mi propuesta, está cerrando filas alrededor de mi liderazgo, y que vamos entonces con un nuevo rostro en esta unidad social cristiana para el próximo de las elecciones. Permítame, don Paul, para leer un mensaje que aquí nos deja don Agustín Siles. Dice: ayer el PUS vivió una convocatoria que hace años no se veía. Hay personas capacitadas en ese partido para atender los distintos sectores de forma correcta y volver a impulsar el país a un mejor desarrollo. Es el mensaje que deja Agustín Siles al 7003-1234 para que la gente pues siga enviando sus mensajes, y aquí se lo leemos a don Juan Carlos. Don Juan Carlos, ese es otro punto. ¿Cómo cargar? Bueno, ya pensar un poquito más en campaña, porque hasta este momento usted es el primer precandidato y tal parece que, y como usted dice, están cerrando filas a su lado. ¿Cómo enfrentar? Porque las coyunturas son distintas. Las coyunturas son la coyuntura en este momento de una política confrontativa, de una política que está diciendo lo que la gente quiere oír y en el tono en el que la gente quiere oírlo. Y usted viene con una política más conciliadora. Eso podría gastarle, primero que ya los están metiendo a la unidad como un partido que no está sirviendo, no tanto como el Partido Liberación Nacional, pero los están metiendo en el mismo saco. Es una excelente pregunta, pero aquí no podemos confundir gordura con hinchazón. Por un lado, tenemos que reconocer que hay un enojo, una frustración legítima de una gran parte de la población por cómo se han venido haciendo las cosas en los últimos años, por la manera en que la institucionalidad le ha fallado a los costarricenses, y eso lo podemos ver claramente en muchos indicadores. Y perdón, don Juan Carlos, que le atreviese un momento, ¿es la institucionalidad o los que dirigen las instituciones? Yo creo que aquí hay una discusión de fondo. Muchas veces las instituciones se han vuelto fines en sí mismas, ¿verdad? Y eso es una cosa que nosotros no podemos perder de vista. Yo ayer en mi discurso dije que
y eso es una parte fundamental de la filosofía social cristiana, la persona tiene que estar en el centro de la acción política. Las instituciones no son un fin en sí mismos, son mecanismos para mejorarle la calidad de vida a las personas. En el tanto las instituciones fallen, pues entonces hay que replantear todo. No podemos casarnos con una institución como que si fuera un fin en sí mismo. Pero entonces, aquí tenemos que tener claro una cosa. Yo estoy en récord por más de una década de ser un crítico de cómo esta institucionalidad le viene fallando a los costarricenses. O sea, eso no es nada nuevo para mí. Ustedes pueden leer las columnas que yo escribía, las entrevistas que yo daba. Siempre he sido un crítico. No, los diagnósticos existen. Claro. Exactamente. Ahora bien, entonces, compartimos en que hay una frustración, compartimos que hay un enojo. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Y bueno, la cuestión es, ¿queremos simplemente estar enojados y despotricar y pegar gritos, insultar, promover la división, atizar odios? Eso no va a resolver absolutamente nada. ¿O queremos plantear una ruta concreta, seria, responsable, en el marco de la democracia costarricense para resolver esos problemas? Pues bueno, yo apelo a ese segundo escenario y eso es lo que voy a enfatizar, Juan Carlos, en mi campaña. Pero vea que esa ruta que usted está diciendo, que lo que se ha dicho, que esa ruta de confrontación, está ganando adeptos. ¿Sí? Y tiene un 60% de simpatías. Yo, ahí tal vez habría que desmenuzar un poco ese 60%. Porque yo creo que hay un porcentaje significativo dentro de ese 60% que simplemente apoya la figura del presidente porque cree que es un presidente que está tratando de cambiar las cosas no lo dejan. Pero su figura, ustedes, los candidatos o precandidatos, se van a enfrentar a esa figura. No, nosotros no nos vamos a enfrentar a esa figura. Rodrigo Chávez no va a estar en la papeleta presidencial. Posiblemente 2026. No, pero sí va a estar en otra papeleta. Y lo que nosotros hemos visto, y esto hay que ser alguien que repase someramente la historia de América Latina en los últimos 20 años, tiene que tener claro que esas transiciones en donde un presidente popular cree que puede dejar un títere que le haga los mandados en la presidencia, no funciona. No funcionó nunca ha funcionado. No funcionó con Uribe y Santos, no funcionó con Lula y Dilma, no funcionó con Correa y Lenín Moreno, y así podemos repetir muchos ejemplos en la historia reciente de América Latina. Correcto. Entonces, Rodrigo Chávez no va a estar en la papeleta en febrero del 2026, va a ser alguien más, no sabemos quién. Pero esa persona va a tener sus propias ideas, esa persona va a tener sus propias agendas, y es con esa persona con la que vamos a debatir el futuro de Costa Rica, no con Rodrigo Chávez. Lo que sí es cierto es que haríamos un flaco favor a este país negando el origen del descontento que tiene la gran mayoría del pueblo costarricense. Eso sí es cierto, pero la pregunta es cómo lo vamos a solventar. Ningún país dividido logra resolver sus problemas. Yo estoy esperando que me enseñen un solo ejemplo en la reciente o en las últimas décadas a nivel mundial. Yo soy un estudioso de la realidad internacional. La única manera de resolver problemas estructurales es a través del consenso, es a través del diálogo, es a través de propuestas que busquen la unidad del país. Un país dividido es un país débil. Y entre más nos dividan, entre más se atice el odio, más débiles seremos y menos posibilidades tendremos de sacar adelante la agenda de desarrollo que necesita este país. Eso sí, don Juan Carlos, el asunto es que hay gente que está ganando con la división. Claro. Y hay gente que viene ganando desde hace 8, 10 años, 11 años, que han ganado con esa división. Claro, y de ambos lados, no solo de un solo lado. No. Estamos hablando no solo en esta oportunidad, claro, sino que la división es algo que se viene sembrando desde hace 10, 15 años. Y ayer dije yo en mi discurso que la unidad está llamada a ser el partido que busque la unidad del país, la unión del país, mientras otros tratan de dividirlo. Sobre ese punto, también, don Juan Carlos, ¿han medido ustedes todo lo que les pueden cobrar? La imagen de haber participado en gobiernos PAC,
todavía la imagen o los problemas, las detenciones de los expresidentes que al final salieron libres, pero la imagen quedó. La imagen quedó. Eso sucedió hace una generación, Eso hace sucedió, 20 años. Pero todavía cala, todavía pesa en el electorado. Pero aquí lo que tenemos que... aquí lo que tenemos que dejarle claro a los costarricenses es que estamos ante un nuevo liderazgo del Partido Unidad Social Cristiana. Estamos ante una renovación del partido político. Y obviamente que es una renovación que no puede ocurrir de la noche a la mañana. Roma no se construyó en un día. Pero es una nueva renovación que está tomando lugar y que ya podemos ver dentro del partido. Liderazgo frescos, ideas frescas. Tenemos el diputado más joven de la Asamblea Legislativa, tenemos el alcalde más joven del país, tenemos el presidente municipal más joven del país. Todo esto es en el Partido Unidad Social Cristiana. Entonces no podemos seguir cobrándole al Partido Unidad Social Cristiana cosas que pasaron hace 20 años. Véanos, júzguenos por nuestra realidad y por las cosas que estamos impulsando y las ideas que estamos presentando y los liderazgos que estamos impulsando en el 2025. Don Juan Carlos, ¿qué le parece si escuchamos rápidamente a don Miguel Ángel Rodríguez y a don Rodolfo Pisa, Rafita, en el 7 y el 8? Este fue el mensaje que dejaron ayer ambos políticos que estaban en la convención del partido, bueno, en la actividad que usted organizó para anunciar su precandidatura. Miguel Ángel Rodríguez. Yo apoyo a una persona que viene de la zona rural en un momento en que Costa Rica, la zona rural, se siente abandonada. Una persona que ha vencido las dificultades gracias a una madre maravillosa de ser hijo de madre sola, cuando no existía la ley de paternidad responsable. Una persona que desde esas instituciones logra ir a ser competitivo en la ciudad más competitiva del mundo, en Nueva York, y demostrar su excelencia en esas condiciones, que tiene la humildad que venirse a Costa Rica a trabajar 2 años antes de una campaña para tratar de ser diputado, que sigue en su carrera, que se junta con el partido en todos los lugares, que aprende de lo que existe en el país y que entonces con todo ese conocimiento se ofrece para ser el que encabece un movimiento que una muchísima gente para lograr soluciones reales a los problemas. En contexto, por Extra Radio. Por su parte, esto dice Rodolfo Pisa. El Partido Unidad siempre ha estado maduro. Hay épocas de decadencia, no decadencia, de sentimiento negativo, pero en general siempre ha estado maduro. Ahora, usted tiene un panorama mucho más optimista con esta candidatura, Juan Carlos. Yo tengo un panorama optimista, nunca hay seguridad, pero en la vida lo único que uno puede garantizar es la lucha por lo que uno cree y defenderla, y es muy probable que si la gente siente eso, tarde o temprano la gente se puede unir a esa misma idea. En contexto, por Extra Radio. 11:23, ¿qué le dices? Cómo se expresan estas figuras. Bueno, tremendamente honrado. Don Miguel Ángel Rodríguez fue mi primer voto en 1998. El hecho que me esté apoyando significa muchísimo para mí. Don Rodolfo Pisa también fue candidato de nuestro partido. Debo aclarar que él no se fue al PAC. Él participó en un gobierno del Partido Acción Ciudadana junto con otros compañeros de partido. El famoso gobierno de unidad nacional. Junto con otros compañeros de partido, en donde yo sé que alguna gente le critica eso. Yo soy de la tesis de que fue por el bien del país, la participación de Rodolfo. Si no hubiera sido por la participación de él y otros compañeros socialcristianos, no hubiéramos tenido una regla fiscal que es la que estabilizó las finanzas públicas. No hubiéramos tenido un manejo competente de la política monetaria como se hizo con Rodrigo Cubero al frente de esa institución. Y otro montón de cosas. Yo creo que el gobierno de Carlos Alvarado habría sido igual de desastroso que el de Luis Guillermo Solís si no hubiese sido por los elementos socialcristianos que vinieron a brindar una estabilidad al centro del espectro político en ese gobierno. Entonces, estoy muy orgulloso de esos apoyos de don Rodolfo Pisa y don Miguel Ángel Rodríguez, pero nuevamente yo represento un liderazgo nuevo, un liderazgo disruptivo dentro de la unidad, y vengo a proponer una nueva unidad que se ha venido construyendo en los últimos 2 años y que es la que vamos a presentarle a los costarricenses en las próximas elecciones. Don Juan Carlos, ¿ha habido acercamientos con otras alas del de la ideología social cristiana? Por ejemplo, el republicano social cristiano. Bueno, yo siempre, desde que asumí la presidencia del partido, dije que uno de mis objetivos era buscar la unión de la familia social cristiana. No tiene sentido
que en este país haya 2 partidos socialcristianos, o que incluso si nosotros vemos las últimas elecciones, hay partidos que salieron del Partido Unidad Social Cristiana, ¿verdad? Hay como 4 o 5 partidos cuyos líderes fueron en su momento figuras de la unidad. Yo creo que debemos de buscar cohesionar estas fuerzas políticas alrededor de una alianza, una coalición para las próximas elecciones. Yo siempre lo he sostenido, siempre lo he dicho, pero en este momento yo estoy concentrado primero en ganar la convención interna del partido el 27 de abril, si es que hay, y luego tendremos esas conversaciones buscando esa unión de fuerzas con partidos políticos y figuras que compartan una agenda con la cual tengamos una afinidad en cuanto a la visión de país que queremos. ¿Buscaría un acercamiento con don Rafael Ángel Calderón? Don Rafael Ángel es familia mía, es primo segundo mío. Yo tengo una relación personal de mucho cariño y de mucho respeto, y bueno, don Rafael ha sido una figura muy importante en mi vida, y por supuesto que yo hablaré con él, como siempre lo he hecho, como familiar y como primo segundo que soy. Y con don Miguel Ángel ya vemos el acercamiento con el otro expresidente, don Abel. Don Abel nunca he podido hablar con él, ya don Abel está retirado. Don Abel está retirado, entonces con él nunca he tenido la oportunidad, pero bueno, nuevamente, aquí la idea es cohesionar fuerzas. Nosotros estamos hablando de la fuerza de la unidad, que es lo que le estamos proponiendo al país, y esto implica unir a mucha gente que estuvo en el Partido Unidad, que se ha salido de algunas maneras, que se retiró, que se desentendió del partido, pero que ahora puede volver a las tiendas y aportar para construir este proyecto político ganador. Don Juan Carlos, ahora que usted me hablaba de gente que considera o que ha buscado, lo que ha buscado es tener protagonismo dentro de los partidos políticos. Hay gente que dice que usted vino a la presidencia, se quedó en la presidencia precisamente como un trampolín para eso. Yo no le cuestiono tanto eso porque la verdad los partidos han funcionado así desde que yo me acuerdo. Pero la gran pregunta es, ¿estaría buscando una doble postulación? No. ¿Se va solo por la presidencia? Sí. Ok. No, es porque... respuesta final, como dice. Respuesta final, respuesta definitiva, para no llamar absolutamente a nadie más. Y ante todos los panoramas, don Juan Carlos, porque en esto hay que ser así, es como en el fútbol, cuando usted se mete a jugar fútbol, o jugar bola, como le decimos en el barrio, empata, gana o pierde. ¿Y si pierde? ¿Qué pasa? Y si pierde, si pierdo, ya perdí una vez, ¿verdad? Ya perdí una vez, y mucha gente decía, este carajo viene aquí a usar la unidad como un trampolín para una diputación, y cuando pierda va a regresarse a Washington. Y no me regresé, me quedé, y no solo me quedé, sino que aspiré a liderar el partido para transformarlo y para hacer los cambios que yo consideraba que eran muy necesarios para volver a hacer de este partido una opción que se gane la confianza de los costarricenses. Si pierdo, no me voy a desentender, por supuesto, del Partido Unidad, no me voy a desentender de la fracción legislativa, pero yo no estoy en esto para perder, yo estoy en esto con toda la seguridad que tenemos con qué ser gobierno en la próxima administración, y voy a entregarme de lleno, como lo dije ayer en mi discurso, voy a entregarme de lleno con todas mis fuerzas para volver a llevar a la Unidad Social Cristiana a ser gobierno. 11 de la mañana con 29 minutos. Vamos a ir a una pausa. Estamos hablando con don Juan Carlos Hidalgo, es el precandidato del Partido Unidad Social Cristiana, a hoy el único precandidato. Don Leslie Borges, que es la otra figura que ha aparecido a la luz pública con intenciones de ser el otro contrincante en la Unidad Social Cristiana, hasta el día de hoy no ha oficializado su postulación en este partido. Vamos a la pausa, son 11:30, ya venimos. En Contexto por Extra Radio. Hay muchas maneras.
11 de la mañana, 33 minutos. Gracias por estar en compañía de En Contexto aquí en Extra Radio 92.3 FM. Gracias a los quienes nos observan a través de la señal de 42.2 de nuestro canal, de Canal 42. Gracias por estar en nuestra sintonía. Hoy conversando con Juan Carlos Hidalgo, precandidato del Partido Unidad Social Cristiana, aquí junto con Paul Ulloa. Paul, uno de los mensajes que ha circulado, que han sido tendencia durante este domingo, incluso esta mañana de lunes, es la famosa fotografía, el famoso cartel que está en diferentes puntos del país, donde se invita a 4 altos jerarcas a renunciar. Y yo quería preguntarle, aprovechando que está acá con nosotros, a don Juan Carlos, ¿qué opina de esa valla publicitaria que está en diferentes zonas del país? Más allá de quien la haya colocado, que no sabemos quién la colocó, todavía no trasciende quién es el responsable o quién se adjudica esa publicación, pero ¿qué opina de eso? Uno, es necesario saber quién lo pagó. O sea, tenemos que saber quién está detrás de eso. En aras de la transparencia. O sea, obviamente el anonimato también existe y es legítimo, pero en aras de la transparencia es una inversión importante poner un par de vallas en carreteras. Necesitamos saber quién está financiando esto, ¿verdad? Pero esto no nos va a llevar a ninguna parte. O sea, existe libertad de expresión en este país. Y yo puedo mañana salir con un artículo de opinión pidiendo la cabeza del presidente también. No la cabeza literalmente, antes de que me saquen de contexto, sino pidiendo la renuncia del presidente, ¿verdad? Antes de que salga ya a acusarme de un golpe de Estado o magnicidio. Y eso es perfectamente legítimo. Lo que yo quiero enfatizar aquí es que esto no nos va a llevar a ninguna parte. O sea, ciertamente lo que me decepciona es ver hacia dónde vamos en esta campaña política. Es peligroso un mensaje como ese. Nuevamente, hay razones para estar descontento. Hay razones para estar descontento con la Contraloría, hay razones para estar descontento con la Asamblea Legislativa, hay razones para estar descontento con la Fiscalía, hay razones para estar descontento con la Contraloría. Pero ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Vamos a despotricar? ¿Vamos a pegar alaridos? ¿Vamos a atizar el odio hacia las figuras que ostentan esas instituciones, que dirigen esas instituciones? ¿O vamos a promover cambios efectivos, reformas concretas para resolver los problemas que están aquejando a esas instituciones o que están impactando la calidad de vida de los costarricenses? Vamos a impulsar reformas judiciales concretas, pongámosle nombres y apellidos. O sea, el Partido Unidad Social Cristiana, con mi candidatura, va a presentar en los próximos meses una propuesta de reforma judicial, pero propongámosla en blanco y negro. Pero lo que yo veo es que hay actores que lo único que están interesados es en atizar odios y personalizar esos odios. Y esto no nos va a llevar a ninguna parte, porque estas personas renuncian mañana y es muy probable que las personas que lo sustituyen sigan teniendo los mismos, o sea, sigan dirigiendo instituciones que le siguen fallando a los costarricenses. Lo que necesitamos son reformas. Y yo no veo, de parte del oficialismo, que me imagino que es quien está detrás de esto, yo no veo dónde están las reformas, dónde están los cambios que quieren promover. La única solución a la fecha que yo he visto a todos estos problemas es: denme más poder, denme poder absoluto y yo les resolveré a ustedes sus problemas. Y bueno, no quiero hacer el gesto que hizo el presidente Chávez en una conferencia de prensa, porque yo no me presto para esas cosas, pero ya ese cuento lo hemos visto en otros países y siempre termina en un mar de lágrimas. Me da usted pie, don Juan Carlos, entonces hacerle la pregunta, porque precisamente ahora con eso, la política es de fondo y de forma. Sí. Y últimamente la forma predomina al fondo. ¿Cómo volver a traer a eso y no perder? Porque desgraciadamente los cantos de sirena son muy fuertes. Sí. Y la tentación... Y la tentación de caer también. La tentación de que el fin justifica los medios. Exacto. Es muy fuerte. Y nada más le pongo un ejemplo. El ejemplo usted lo tiene adentro del partido. El caso, recordemos en la campaña, el caso Listerine. Sí, eso fue un momento correcto, pero fue... No fue la tónica. No fue la tónica. De don Rodolfo Pizarro. Pero fue un momento de cólera de él en un debate. De acuerdo, pero el fondo de los temas está siendo superado por la forma. Sí.
Sí. ¿Y cómo no caer en esa tentación? ¿Cómo no caer en esa tentación? Y siempre habrá actores políticos que están dispuestos a quemar la casa con tal de quedarse con la alfombra. Eso es lo que me preocupa, ¿verdad? Y los vemos, y no solo en el oficialismo. No. Los vemos en diversos partidos, incluso el mío. Correcto. Yo no pienso caer en eso. O sea, amo demasiado a mi país como para caer en la tentación de atizar esos odios, de atizar esas divisiones. Porque no hay un solo país, como mencioné anteriormente, que dividido, que débil, logre los cambios que se requieren para mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces, yo pienso hacer una campaña propositiva, yo pienso hacer una campaña de altura, y bueno, si el ánimo del electorado está en otra parte, sería muy decepcionante, creo yo, pero yo estoy convencido de que una gran parte de este país, una mayoría de los costarricenses, queremos lo mejor, queremos un cambio efectivo y vamos a apostar por eso, a pesar de las cabezas calientes que hay allá afuera. El otro gran problema que han tenido los candidatos es también la reacción. La reacción es lenta. La reacción, ¿en qué la sentido? reacción, el reaccionar a un ataque, sí. es lenta. ¿Sí? Tienen que consultarlo con 500 asesores y tras de eso un gurú. ¿Cómo piensa hacer usted? ¿Cómo piensa evaluar cada punto? Porque ya la campaña está arrancando. Ya la campaña empezó para mí, ¿verdad? Correcto. Empezó desde ayer. Pues bueno, yo tengo muy claro el objetivo, y el norte y las formas. Tal vez usted sí, don Juan Carlos, pero su grupo. Yo soy el líder de este grupo. Yo soy el que marco la pauta. Y yo escucho. Tampoco soy un sabelotodo. Y eso es importante en todo líder, saber escuchar. Pero también es importante en todo líder que después de escuchar se toman decisiones. Correcto. Y en eso he caracterizado yo a mi equipo, en que escucho, y sí, escucho a un grupo importante de personas, pero al final las decisiones, uno, se toman, porque ves que nunca se toman, uno se toman, y dos, yo soy el que las toma. Y en eso va a ser la tónica de mi campaña. ¿Quiénes están más cerca de Juan Carlos Hidalgo dentro de la Unidad Social Cristiana? Yo tengo un grupo bastante consolidado de gente con la que yo hablo, gente que ha sido exdiputados, gente que ha estado dentro del partido político en órganos de decisión, gente que ha pasado por el gobierno. Es importante escuchar la voz de la experiencia acá, porque sí, si bien yo me considero un líder nuevo, un líder hasta disruptivo dentro de la Unidad Social Cristiana, uno no puede demeritar el valor de las canas, y canas nuevamente de manera figurativa, porque hay veces que incluso uno tiene que oír a gente que no es tan vieja, o sea, que no está tan entrada en años, pero que ha pasado por la Asamblea Legislativa, ha pasado por el gobierno, ha pasado por periodos difíciles en la historia del partido, y tiene mucho que contar y tiene mucho que enseñarme sobre el manejo de crisis, sobre el manejo de situaciones. No olvidemos que yo tengo 6 años de haberme reincorporado al Partido Unidad Social Cristiana, de estar en política. Entonces, obviamente tengo mucho que aprender, y sí, me he rodeado de un grupo importante de personas con las cuales consulto y con las cuales hablo a menudo. Y vieras que me siento muy cómodo con el consejo, con el apoyo que recibo de este grupo, que siento yo que me han hecho un mejor líder. ¿Se puede saber quiénes son? Prefiero no quemarlos, ¿verdad? Prefiero no quemarlos, Okay. pero es gente respetable, gente nuevamente que ha estado en gobiernos y que sabe lo que dice y lo que ha hecho. El otro tema, don Juan Carlos, sobre eso precisamente, esa consulta a las canas, se le endilga a usted precisamente la edad, 44 años. Cumplo 45 el viernes. 45 cumple en estos días, por cierto. La unidad se ha caracterizado por tener un movimiento de juventud que necesita más realce, que necesita más fuerza. ¿Eso se lo pueden cobrar?
esa inexperiencia, el estar solo 6 años en la política, ¿le puede cobrar la factura? ¿Usted piensa que más bien es una de sus fortalezas? No quiero pensarlo como una fortaleza o una debilidad, es lo que es. Pero yo sí me he logrado rodear de gente que tiene experiencia, y aquí lo que yo he insistido muchísimo es de que esto no es una candidatura individual. Si bien yo reconozco que los costarricenses votan ahora por figuras y no por partidos políticos, lo que yo quiero demostrarle a los costarricenses es que yo lidero un equipo, lidero un partido en donde hay gente muy valiosa, que no es que están detrás mío, están al lado mío, están hombro a hombro conmigo, y que esa es la gente que me va a acompañar a hacer gobierno, gente de mucha experiencia, gente de mucha capacidad, gente que ha estudiado los problemas del país por mucho tiempo y que ha venido colaborando en este proyecto político que encabezo. Así que la edad yo creo que es circunstancial. De ahí elegimos a Luis Guillermo Solís, bien entrado en años, y resultó ser un desastre. O sea, no, la experiencia no necesariamente indica capacidad o liderazgo positivo. Aquí lo que importa es las propuestas, el equipo que lo rodea a uno y la dirección que uno le quiere dar al país. Y en eso yo no tengo ningún temor en proponer mi nombre y todo lo que está detrás de a los costarricenses en esta elección. Juan Carlos, ya yo me imagino que para lanzarse nunca bueno, por lo menos en lo personal nunca lo haría, hasta este momento. Pero yo me imagino que ustedes deberían tener ya todo programado, ya usted tiene su plan de gobierno estructurado, o tiene que someterlo todavía al partido. ¿Tiene una propuesta ya por escrito, una propuesta que los electores podamos revisar? ¿Tiene todo eso? ¿Ya tiene prácticamente todo el muñeco armado, como diríamos? No, el muñeco no está armado, pero está en construcción, pero está muy avanzado. O sea, las ideas y las propuestas que yo voy a plantear ya están definidas. Lo que falta es simplemente ponerlas bien en blanco y negro con detalles de cómo se van a implementar, porque veo y he percibido y celebro que la gente ya no solo se conforma con que le digan qué, sino que le digan cómo. Entonces es importante que a los costarricenses les expliquemos cómo vamos a hacer las cosas que queremos hacer. Pero las prioridades, y nuevamente hay que enfatizar el término prioridad. Prioridad no pueden ser 28 prioridades, porque ya entonces dejan de ser prioridades. Las prioridades están muy definidas: seguridad, educación, y reducir y mejorar la competitividad del país para reducir el costo de vida, generar empleo y igualar las oportunidades de desarrollo a lo largo y ancho del país, que no se concentren únicamente en gran área metropolitana. Y para eso ya tenemos pensadas propuestas y reformas muy puntuales que vamos a plantear a los costarricenses. ¿Hay propuestas también sobre la caja? Por supuesto. El tema de la caja es un tema que no puede dejar de atenderse. Yo ayer en el discurso mencioné una cosa: primero que todo nos enorgullecemos de que fuimos los socialcristianos los que creamos. Por eso le hacía la pregunta, porque ese es el mayor logro de la unidad social, bueno, del socialcristianismo. Del socialcristianismo. Sin embargo, debemos defender a la caja, nuevamente, de aquellas personas que ven a la caja como un fin en sí misma, como institución pública, de que quieren dejarla quedita, de que quieren blindarla de reformas, a sabiendas de que esto pone en riesgo la salud y la vida de miles de costarricenses. A la caja hay que reformarla, sin duda alguna. Y esas reformas las vamos a plantear, pero es importante que eso se tenga claro, de que ninguna institución es un fin en sí misma. Están para el servicio de los costarricenses, y eso aplica también a la Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Qué reforma? Porque aquí estoy echando el cassette para atrás en la época de don Miguel Ángel Rodríguez, que fue la última gran reforma desde el punto de vista social con el sistema de pensiones, que estamos también atravesando una crisis importante del sistema de pensiones. ¿Qué reforma prioritaria tiene Juan Carlos Hidalgo para la caja? Bueno,
En el tema de la caja, sin duda alguna, necesitamos tener claro cuál es el objetivo, que es garantizarle mayor acceso a la población a servicios de salud sin que medien listas de espera. Hay que reducir las listas de espera, ¿verdad? Eso está clarísimo, esa es el principal aflicción que tiene la gente en su día a día con la caja. Tener que esperar 3 años, esto es algo crónico y se ha venido hablando muchísimo. Los gobiernos hablan de que hay que hacer cambiar. Aquí hay muchos cambios muy puntuales. Tenemos un problema con el tema de los especialistas. O sea, necesitamos más formación de especialistas. Y aquí se ha generado un nudo gordiano, en donde entre el Colegio de Médicos, la Universidad de Costa Rica y la Caja han hecho un cuello de botella, ¿verdad?, en la formación de especialistas en Costa Rica. Entonces tenemos escasez de especialistas, ¿verdad?, para atender a la población, y esto explica en gran medida, no en su totalidad, explica en gran medida el tema de las listas de espera. Entonces tenemos que hacer cambios puntuales en el tema de cómo se forman especialistas en Costa Rica. Tenemos que estar abiertos también y el tema con los especialistas es que los especialistas no se forman en 2 años tampoco, ¿verdad? No. Una reforma ahora no nos garantiza que en 2 años bajen las listas de espera. Por eso tenemos que estar abiertos también a traer especialistas del extranjero que cumplan con criterios académicos y criterios profesionales razonables. Le menciono un ejemplo que no es un tema especialista médico, pero yo estoy casado con una profesional de la salud. Mi esposa es enfermera, y no solo es enfermera, es nurse practitioner, que es un título que existe en los países anglosajones, que es un poco más alto que la enfermería. Se graduó de Johns Hopkins, que es la universidad más prestigiosa en materia de enfermería en Estados Unidos. Ella no puede ejercer en Costa Rica, porque para hacer todos los trámites, para poder incorporarse al colegio de enfermería, es prácticamente como sacar, y que le reconozcan su título, es prácticamente como volver a sacarlo. Entonces vea qué contraproducente, nos estamos disparando en el pie. Eso es un cambio muy puntual. Hay que tercerizar servicios. O sea, hay que profundizar la tercerización de servicios en la Caja Costarricense de Seguro Social, siempre nuevamente con el norte, que el asegurado es el fin de la política pública. Y por lo tanto, si podemos reducir listas de espera y darle una mejor atención a los asegurados a través de que servicios como los EVAIS estén en manos de la sociedad civil o del sector privado, pues en buena hora. Y así podemos ir detallando reformas muy puntuales, pero que sí requieren esa mentalidad, quitarnos el chip de que la caja es un fin en sí mismo y que hay que tener la quedita blindada de cualquier reforma. Más mensajes al 7003-1234, a esta hora 11:51. Estamos conversando con don Juan Carlos Hidalgo, es el precandidato único hasta el día de hoy del Partido Unidad Social Cristiana. Aquí se vamos a carga cerrada con don Juan Carlos. También otro mensaje dice: mi apoyo para don Juan Carlos, orgullo de San Carlos. ¿Eso es de San Carlos, don Juan Carlos? Soy orgullosamente sancarleño, 2. cédula 2, soy del centro de Ciudad Quesada, fui a estudiar a la escuela Juan Chávez Rojas, al Liceo San Carlos. Ahí nací, crecí y me desarrollé hasta los 18 años que me vine a estudiar a San José. Que Marcela Monge, saludos para Marcela, dice don Juan Carlos, un excelente joven con gran capacidad, ideas y conocimiento para resolver los problemas que aquejan nuestro país. Y también por acá nos dejan una consulta. En el sector agropecuario, ¿tendrá algún apoyo más dirigido y esquematizado en un futuro gobierno? Así es. El sector agro es un sector importantísimo, especialmente por una cosa fundamental. Su prevalencia ocurre en aquellas zonas del país en donde más se necesita empleo, en donde más se necesita desarrollo. El agro y el turismo deben tener un lugar privilegiado a la hora de promover una agenda de desarrollo. Y lo que necesitamos con el agro es quitar amarras. O sea, nuestros agricultores pueden ser tremendamente competitivos y ya lo son en muchos subsectores. De hecho, Costa Rica tiene un superávit comercial con Estados Unidos en materia agrícola. Entonces, lo que necesitamos es acciones diferenciadas para potenciar la competitividad del sector. Necesitamos más inversión en investigación y desarrollo, necesitamos más inversión en tecnología. Aquí lo que necesitamos es potenciar el apoyo que se le da a los agricultores, pero no mediante los
los esquemas tradicionales que lo que han buscado es mantener a los agricultores dependientes de subsidios y de ayudas estatales. No, aquí es acompañarlos y darles las herramientas para que ellos se conviertan en actores económicos importantes por sus propios medios y puedan traer más desarrollo y trabajo a sus comunidades. Ok, le interpreto que el agro es de los sectores que están ahorita como en abandono de parte del gobierno. ¿Qué otro sector considera usted que merece más apoyo y tendría más apoyo en su gobierno? Bueno, el tema del turismo es fundamental nuevamente. ¿Por dónde ocurre el turismo? El turismo también ocurre en las zonas más deprimidas del país. La gente no viene a vacacionar a San José ni a la GAM, se va a las playas, se va a las costas, se van a las zonas rurales. Entonces el turismo también requiere de mucho apoyo, que es un apoyo muy concreto. Seguridad, o sea, que eso nos beneficia a todos, e infraestructura, también eso nos beneficia a todos. Estos dos temas puntuales son temas en los cuales tiene que haber una agenda pro desarrollo. Yo siempre he dicho, la infraestructura desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX se construyó en función de sacar nuestra producción agrícola a los mercados internacionales. Hoy en día nuestra principal fuente de divisas, nuestra principal actividad económica es el turismo. Pues bueno, la infraestructura del país debería estar en función también del turismo. Es por eso que entonces necesitamos una inversión fuerte en aeropuertos, tanto el de Liberia, pero también aeropuertos regionales, y sí, carreteras y vías de acceso para los principales puntos turísticos de este país. No se justifica que para ir a Guanacaste se tarde 5 horas, no se justifica que en el mismo Guanacaste haya cuellas de botella en las carreteras por todas partes. Igual la zona sur necesita más infraestructura de tal forma que saque más provecho al turismo. Vea qué interesante, solo el aeropuerto Daniel Oduber, la apertura a vuelos internacionales que se logró en un gobierno social cristiano, transformó esa provincia, la transformó. Y pasó de ser una de las provincias más pobres a ser una de las provincias más pujantes hoy en día. Pues bueno, necesitamos repetir ese experimento en Limón, necesitamos repetir ese experimento en la zona sur. No estoy hablando de un aeropuerto necesariamente, pero sí de intervenciones muy puntuales por parte del Estado para traer acceso y para traer oportunidades a esas regiones del país. Don Juan Carlos, siempre se ha hablado, y tradicionalmente se ha hablado de que las provincias costeras han ayudado mucho a la Unidad Social Cristiana. Estamos hablando de Guanacaste, Punta Arenas, Limón, siempre han ayudado mucho. ¿Cómo va a ser su campaña? ¿Va a recorrer el país? ¿Va a empezar ahora una serie de reuniones con dirigentes? ¿Va a volar rueda? En un minuto, don Juan Carlos, pues ya no. Ya he venido volando rueda, he visitado la enorme mayoría, más de 70 cantones de este país en los 2 años que tengo de ser presidente de la unidad. Por ejemplo, la zona sur he estado 6 veces en el último año y medio, y esto es una experiencia riquísima. No hay nada que lo forme más a uno, que lo impacte más a uno, que conocer la realidad del país en todos sus rincones. Y eso es algo que me va a seguir caracterizando en los próximos meses como precandidato y ojalá como candidato del partido. 11 de la mañana con 56 minutos. Gracias, don Juan Carlos, por habernos acompañado y le deseamos la mayor de las suertes en su lucha por la candidatura final del Partido Unidad Social. Muchísimas gracias por el espacio. Y esperamos recibirlo más adelante. Cuente con eso. Y de una vez, porque aquí las cosas los vamos comprometiendo de una vez, porque si llega a ser candidato, hay que armar debates. Sí, claro. Y de una vez. Y a eso no le vamos a reír. Ok. Perfecto. De una vez. Pura vida. Pura vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, don Paul. Gracias a ustedes. Que la pasen bien. Nos encontramos mañana, Dios mediante, al ser las 10:30 de la mañana, aquí en 92.3 FM de Extra Radio. Sigue en sintonía. Buenos días. Contexto por